Ah, ya, me toca grabar porque el otro día perdí la grabación. Bien, vamos a ver qué es lo que toca con ustedes. ¿Dónde nos habíamos quedado, Efraín? Tratar brevemente las clases de acciones. Las clases de acciones. Aquí. Sí, 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 ahí. Ya, ok, perfecto. Muy bien. Bien, entonces vamos a ir retomando hasta que vaya incorporándose sus compañeros. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto que vimos sobre las acciones, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a ver. Vamos a tratar sobre las acciones. Bueno, habíamos comentado ya les había comentado algunas de las acciones, ¿verdad? Muy bien, vamos a retomar. Entonces, habíamos dicho que teníamos tres formas de realizar o de iniciar los procedimientos eh, contencioso tributario. En relación a las impugnaciones, a las acciones directas o a las acciones especiales. Bien, justamente he comentado con sus compañeros hoy en la mañana, sí, de ahora en la mañana, y hablábamos sobre el anticipo del impuesto a la renta que ha sido aprobado, ya admitido por la Corte Constitucional. Digamos que es el tema del día. Entonces, yo siempre digo, me caen como anillo al dedo los casos prácticos, ¿no? Entonces, bien, eh, hablamos de estos reglamentos, de las ordenanzas, las resoluciones circulares de carácter general que tienen que ver con los impuestos, ¿no? O con los tributos, mejor dicho, en general. Y bueno, decíamos que teníamos la vía contenciosa tributaria para poder hacer las impugnaciones de estos documentos basados en la potestad reglamentaria que tiene la administración tributaria y que podrían llegar a lesionar derechos subjetivos que busquen pues la nulidad de esos actos regulados, ¿no? Regulatorios de la administración tributaria. Entonces, definitivamente, estaremos frente a una acción de impugnación sobre estas actuaciones de la administración tributaria. Luego, habíamos hablado de los actos administrativos de determinación tributaria y había explicado que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya lo vimos en el parcial primero, en donde dijimos que la administración tributaria podía hacerse la determinación a través de manera directa o a través de auditorías o a través de una presuntiva, ¿verdad? Esos eran los actos de la administración tributaria determinativos.
bajo los procedimientos que habíamos establecido, que era pues la revisión de la documentación que respaldaba los tributos y que, digamos, la administración tributaria tomaba como referente para hacer esa determinación. O la presuntiva, que correspondía a las tablas que ya tenía, digamos, referenciales establecidas el SRI, ¿no? También puede pasar con los gobiernos autónomos descentralizados y que por lo general ellos sí tienen una determinación directa y si por alguna razón se tenga que volver a reliquidar o a revisar porque no se ha tomado en consideración algún requisito de ley, pues entonces también lo podrán hacer y claro, podrá ser impugnado por parte del contribuyente. Y asimismo con la administración tributaria de excepción, ¿sí? Que eran los 3 tipos de administraciones que el Código Orgánico Tributario nos establece y que definitivamente permite que sean los recaudadores o los gestores de la administración de esos tributos. Sobre el silencio administrativo, que dijimos que estaban los casos previstos en la ley, y que en definitiva, si era contrario a la ley, no podía ser de carácter positivo, es decir, que va a dar paso al derecho que se invoque, sino más bien que será en negativo a favor de la administración tributaria, es decir, que la administración tributaria no puede aceptar un acto que esté en contra de la ley. ¿Sí? Por lo tanto, no puede ser su resultado positivo. Entonces tendríamos que ver qué tipo de actuación de la administración tributaria se va a impugnar que pueda producir el silencio administrativo positivo o negativo, ¿ya? Y eso lo determinará el contencioso tributario. Las decisiones dictadas en los recursos de revisión, que ya habíamos visto que el recurso de revisión se podía hacer de oficio o se podía hacer a petición de parte, ¿verdad? Y con las causales que también ya habíamos revisado. En las circunstancias, cumplidas las circunstancias, pues entonces puede ser que se dé un acto de resolución del recurso de revisión que sea negativo, lesivo para el contribuyente y que vaya a pasar por el control de legalidad, como les dije a sus compañeros hoy en la mañana. ¿Sí? La finalidad de este proceso contencioso tributario es el control de legalidad, ¿sí? Y que eso pues, podría ser, y de hecho será una pregunta de cajón de examen. Esa es la finalidad que tiene este procedimiento, que es hacer la revisión de la legalidad de los actos de la administración tributaria. Bien, también teníamos las resoluciones de la administración que están relacionadas a las sanciones, sí, y sobre todo a las sanciones que se refieren a los deberes formales, ¿verdad? Las clausuras, las multas, la suspensión de actividades, etcétera, serán sanciones que también pueden ser impugnadas en la vía judicial y que efectivamente serán conocidas por este contencioso tributario. Resoluciones definitivas que nieguen reclamos de pago indebido, pago en exceso, ¿sí? También serán revisadas o impugnadas a través de nuestro procedimiento contencioso tributario. Las excepciones a las coactivas, que básicamente se refería a al numeral 10, perdón, del 300, miren que no me sé los números, ¿no? Entonces hay que revisar. Artículo 316. 316. Sí, ¿qué se refiere a la coactiva, verdad? El numeral 10 que habla sobre la nulidad de la coactiva. Entonces, esa será por la vía de impugnación y todas las demás estarán establecidas en las acciones especiales, que son las excepciones a las coactivas, y que serán por la vía sumaria. En este caso, sobre la vía ordinaria, ¿no? Tanto en las acciones de impugnación y las acciones de impugnación. Luego, tenemos también las resoluciones tributarias que niegan en toda parte lo que tiene que ver con reclamos, tiene que ver con facilidades de pago, lo que tiene que ver con responsables o terceras personas que también estén, digamos, relacionadas con los tributos, que ya los vimos cómo podían participar,
y las peticiones de las compensaciones que se puedan realizar bajo esta fórmula de terminación de obligación tributaria. En las acciones directas estaremos frente a lo que es pago indebido, el pago en exceso después de ejecutoriada una resolución. Es decir, en esa condición debe estar la resolución, debe estar ejecutoriada a fin de que va a ser impugnada a través de una acción directa. Luego tenemos las acciones especiales, que son la excepción a la coactiva. Sí, habíamos visto el 314, 316 me dice, ¿no? 314. 314. 316. 316, ok. Vamos a ver el 316. Perdón. 316. Bien, habla sobre, primero, existencia de la obligación, inexistencia de la obligación tributaria, lo habíamos dicho, ¿no? Cuando vimos el procedimiento de ejecución coactiva, vimos las excepciones a las coactivas, y establecimos que puede ser que la obligación sea inexistente, es decir, ya se pagó y no se debe nada. Sin embargo, la administración tributaria probablemente su registro no lo debe haber actualizado y por ende emite un nuevo auto de pago, ¿no? Bien, o un título de crédito. Extinción total o parcial de la obligación, sea por solución, pago, compensación, confusión, remisión, prescripción de la acción, de cobro, etc. Incompetencia del funcionario que emite el título, ¿no? O del funcionario ejecutor. Ilegitimidad de personería del coactivado o de quien haya sido, digamos, citado como su representante legal. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. Encontrarse pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo, observando pues las, u observaciones formuladas respecto del título al derecho para su emisión, es decir, algún requisito sustancial del título de crédito, hallarse en trámite de la petición de facilidades de pago, haberse presentado demanda en el contencioso tributario para impugnar las resoluciones administrativas, es decir, está en una acción ordinaria, ¿verdad? En un procedimiento ordinario de acción de impugnación, duplicación del título, la nulidad del auto de pago que está dentro de las impugnaciones, esa no es la que procede. Bueno, esos son los casos en los que se podrá motivar la excepción a la coactiva. La prescripción de los créditos tributarios, sus intereses y multas estarán establecidos también por porque ustedes recordarán que la prescripción es simple y llanamente el paso del tiempo y es lo que, digamos, va a verificar nuestro juez contencioso tributario si se ha producido y por ende verificado, pues continuará, mejor dicho, dará de baja esa obligación tributaria, ¿no? Sabemos que la prescripción tiene que ser declarada por un juez y este es el procedimiento, digamos, o la acción que se le da dentro del contencioso tributario para ser conocida y tramitada. Las tercerías excluyentes de dominio, ¿no? También no es que ellos van a probar su derecho, ellos ya saben que tienen ese derecho y que obviamente deberán ser evacuadas a través de este procedimiento. La impugnación de providencias dictadas en el procedimiento de ejecución, la nulidad, y aquí hay que diferenciarlas, ¿verdad? Porque habíamos hablado de la nulidad del auto de pago, y en este caso hablamos en las acciones especiales, hablamos de la nulidad, hablamos de las excepciones a la coactiva, que ya les dije, excepto el numeral 10 del 316, para obtener la declaración de prescripción de los créditos, que ya lo mencionamos, las tercerías excluyentes de dominio,
la impugnación de las providencias dictadas en relación a los procesos de ejecución que tengan decisiones en relación a las posturas de los bienes embargados o subastados, como están previstos en la ley, ¿no? En el Código Orgánico Tributario. La nulidad en los casos 1, 2 y 3 del artículo 207, que hablamos también del remate, ¿sí? Y los conflictos de competencia en relación a las administraciones tributarias, ¿verdad? Que eso también les expliqué. El denominado recurso de queja y las de pago por consignación de créditos tributarios. La nulidad, sí, aquí está la nulidad, del procedimiento activo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales, ¿sí? De este procedimiento, ¿no? Y la nulidad del remate y de subasta también están establecidas aquí en estas acciones especiales, y las acciones que se propongan contra los registradores mercantiles o de la propiedad en relación al cobro de los tributos. Cualquier otra que esté prevista en la ley, bueno, eso se lo determinará quizás en una normativa especial. Esas son, digamos, las actuaciones o las acciones que podemos iniciar dentro de este procedimiento, dentro de estos procedimientos contenciosos tributarios, como repito, en el caso de los procesos ordinarios están la de impugnación y las de acciones directas. Y en el caso del procedimiento sumario están las acciones especiales. Como ustedes pueden ver aquí, estamos hablando de casi todo lo que pudimos ver en la primera parte de nuestro parcial, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en relación al comportamiento tributario y relacionado con los contribuyentes y con los procedimientos administrativos en sede administrativa, ¿no? O en la administración tributaria. Entonces, no hay ningún misterio, no hay, digamos, alguna situación que no esté prevista, todo lo contrario, están previstas prácticamente todas las actuaciones que la administración tributaria pueda realizar. Bien. Tenemos la figura de la acumulación de autos y tenemos las pruebas, ¿no? Que también les había mencionado, era uno de los temas que me gustan mucho y me gusta hablar de ellos. De hecho, hoy en la mañana he hablado sobre las pruebas testimonial, ¿no? Y les he dado un caso que me pasó a mí, ya se los voy a contar a ustedes también, no en esta clase, sino en la clase en que nos toque hablar sobre la prueba testimonial, para que ustedes vean la importancia de esta prueba, ¿no? Y en sí, como siempre digo, la prueba es la parte más importante del proceso. Nosotros tenemos que cuidar muchísimo el tema de las pruebas, ¿sí? Y concentrarnos, ¿no? en ese aspecto. Pues obviamente en el proceso tributario no puede ser diferente. Como les decía, tenemos que llegar a convencer al juez de tenemos que llegar a convencer al juez de nuestra verdad procesal y de, digamos, validar los hechos y el derecho que invocamos dentro de nuestros fundamentos de hechos y derechos dentro de la demanda, ¿no? Bien. Disculparán, pero cada vez en peor. Hoy en la mañana estaba menos. Y ahora estoy peor. Pero bueno. Vamos a continuar. Bien. Entonces, bueno, cuando hablamos de acumulación de autos, hablamos de, es la acumulación de pretensiones que han provocado una
o menos amplia actividad procesal, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, es decir que puede existir más de una acción, ¿sí? Presentada y que, digamos, puede ser conocida por un mismo juez. ¿Sí? Claro, debe reunir algunos requisitos y tiene pues algunos casos y características, ¿no? Bien, vamos a ver qué características tiene. Como ustedes saben, yo siempre construyo una definición dentro de las características y por eso es que me gusta señalarlas, ¿no? En primer lugar, tiende a reunir dos o más procesos que se han comenzado de manera separada. Es decir, ¿puedo en algún momento pensar iniciar más de una acción? Sí. Eso es lo que nos permite, digamos, el código de procedimiento eh, general de procesos, ¿no? Obviamente lo podemos hacer. Hay acciones que pueden ser, digamos, llevadas de manera separada. Y obviamente resolverse de forma separada, porque son dos pretensiones absolutamente distintas y que producen dos efectos completamente diferentes. Pero también puede llegar a darse el caso en el que puedo iniciar dos acciones distintas y sin embargo tener relación la una con la otra y que pueda ser absuelta por un solo juez. Entonces, pueden estar en el mismo juzgado o en varios juzgados, es decir, pudo haberse sorteado en más de un juzgado y estar, digamos, en diferentes juzgados, ¿no? Lo que se busca es que sean decididas por un mismo juez en una misma sentencia. Ustedes recordarán que el Código Orgánico por Procesos también dice que yo puedo tener más de una pretensión, ¿no? Se puede haber varias pretensiones. Y es precisamente para evitar esta acumulación de autos, ¿no? Digamos, el proceso y todo lo que demande, digamos, en relación a. Bien, lo que se trata es de cuidar que sean resueltos de forma separada y que sus resultados no sean contradictorios. Ese es el tema. Ustedes recordarán que vimos hace algunos días atrás, yo les explicaba, y les decía que yo no podía usar la legislación, ¿verdad? De tal forma que yo pueda manipular, digamos, no importa si en sede administrativa me pueden resolver, ¿verdad? De una forma y en sede judicial de otra. Entonces, la ley y el legislador muy sabiamente evita esto, ¿no? Y lo evita a través de estas figuras legales, ¿no? Entonces, es lo que queremos evitar, que existan fallos contradictorios, ¿sí? Y lamentablemente sí se han producido, y lamentablemente es lo que distorsiona nuestra jurisprudencia, ¿sí? Y, digamos, en este sentido es que también cambió el Código General de Procesos, para regular y para poder controlar, digamos, que no existan estos fallos contradictorios, sino más bien, y de hecho también por eso pasa por control constitucional, ¿no? Muchas veces, porque en definitiva nuestras sentencias pueden llegar a salir de manera contradictoria y eso no es favorable para el sistema judicial, precisamente por seguridad jurídica, ¿no? Bien, ¿en qué casos nos establece el Código General de Procesos? Pues bueno, cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otra excepción de cosa juzgada. Fíjense ustedes. Cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo, que sea objeto del que se haya promovido después. Es decir, que no puede tratarse sobre una misma cosa, sobre un mismo objeto. Y cuando haya en los procesos presupuestos separadamente, identidad de personas, cosas y acciones, ¿sí? Produzcan de manera independiente. Y cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la contingencia de la causa.
¿Qué requisitos entonces voy a tener para que se pueda cumplir esta acumulación de autos? Pues que el juzgador que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos todos. Es decir, la competencia, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto en nuestra primera clase, ¿no? Aquí se aplica el tema de competencia. Que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento o vía procesal, es decir, de la vía sumaria o de la vía ordinaria. Y que no estén en diversas instancias, es decir, que no es que el que está en casación recién van a quererlo acumular, ¿verdad? Sino que debe estar, digamos, en una misma instancia a fin de que pueda ser resuelto por un mismo juez, ¿no? Bien, y en el caso de la prueba, nosotros sabemos que nuestro COGEP establece 5 tipos de prueba, ¿no? La testimonial, la pericial, la confesión judicial, la inspección judicial y la documental. Bien, entonces, basado en ello, es que vamos a saber para qué sirve o cuál es la utilidad que tiene, digamos, esta prueba, cómo se debe de practicar dentro del procedimiento contencioso tributario. Entonces dice, antes de presentar los actos de proposición, es decir, antes de iniciar la demanda, ya lo habíamos visto, ¿verdad? El abogado dice realiza las diligencias para reunir las pruebas a presentarse en su demanda. Ustedes saben que también se lo puede hacer como un acto previo el tema de las pruebas, sí, practicárselas antes del inicio de la demanda, o también podría llegar a darse que haciendo la demanda, pues yo tengo que enunciar cuáles son las pruebas que se van a practicar. Esto en virtud de que antes en el sistema escrito podía darse el caso de estas pruebas sorpresas, ¿verdad? Que en algún momento se producían, ¿no? En lo que era el sistema escrito, pero en el sistema oral ya no. En el sistema oral las partes van a conocer cuáles son los argumentos y las pruebas que van a evacuarse dentro del proceso y todos van a tener claramente establecido, no hay nada que sorprender, ¿sí? No lo necesitamos, realmente necesitamos conocer la verdad procesal. ¿Por qué? Porque debemos saber con qué contamos y con qué no. ¿Qué hechos son los que cuentan? Digamos, estamos frente a situaciones que, digamos, lo podemos establecer de manera clara, ¿verdad? En el caso de nuestro proceso contencioso tributario, ¿sí? Tenemos claro que la administración tributaria ha actuado en contra de nuestros derechos, ¿sí? Y que necesitamos validarlos, y como repito, la función que tiene el procedimiento contencioso tributario es el control de legalidad, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que simple y llanamente el contribuyente tiene la posibilidad de ir al contencioso tributario, a que el contencioso tributario le diga, la administración ha actuado bien y ha actuado en derecho. Y si no todo bien y no todo en derecho, pues entonces usted ha sido lesionado en sus derechos que le garantiza, digamos, el sistema tributario, ¿verdad? Que está establecido en nuestro Código Orgánico Tributario. Entonces, hacia eso va. Y evidentemente aquí no hay nada que ocultar y no hay nada más que decir, sino hacer el control de legalidad. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos en el momento de que decimos que no necesitamos tener estas pruebas sorpresas dentro de la oralidad, sino más bien exponer los hechos y exponer el derecho a los que, digamos, sabemos, tenemos la razón, ¿sí? Y que lo que vamos a hacer es convencer al juez de que nos las dé. El actor en el escrito de demanda, ¿verdad? O en la contestación a la demanda o en la reconvención por parte del demandado, deben anunciar todos los medios de prueba que tienen para justificar su opción o excepción dentro de este procedimiento.
¿Qué medios de pruebas se pueden dar? Pues bueno, todas aquellas que establece nuestro código orgánico general por procesos. Sabemos perfectamente que dentro de los procedimientos contenciosos tributarios y administrativos también habíamos visto que no podíamos pedir los testimonios de los servidores públicos. Por lo tanto, esa prueba se mantiene, ¿no? Podemos presentar otros testimonios, pero no serán los relacionados con los servidores públicos. En el caso en el caso del derecho probatorio, ¿sí? Dice que es el conjunto de normas jurídicas que reglamentan los procedimientos de verificación y de afirmaciones sobre los hechos o sobre cuestiones de derecho. Debiendo destacar que solo los hechos se prueban y el derecho no se prueba, ¿sí? Esto es un principio que ha permanecido dentro de la estructura procesal, ¿sí? Y sabemos perfectamente que el juez conoce perfectamente el derecho, no hay necesidad de decirle, como usted sabe, señor juez, como usted conoce, señor juez, ¿sí? Porque sabemos perfectamente que el juez actúa conforme a derecho. Que lo conoce es conocido por él y obviamente es conocido por todos, ¿no? No nos olvidemos del principio que está en nuestro Código Civil, que la ley es conocida por todos. Y además entendida por todos, ¿no? Sabemos que también que esto puede ser mitológico en algún momento, pero en realidad se entiende que es conocida por todos los ciudadanos. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente exponer unos hechos y exponer cuáles son los tipos de pruebas que ya los vimos: testimonial, pericial, confesión judicial, inspecciones judiciales o documentales, ¿verdad? Que van a proceder para poder, digamos, justificar o hacer valer o ser la verdad, digamos, procesal o llegar a la verdad procesal en relación a los hechos que estamos exponiendo dentro de nuestra demanda, y obviamente que lo vamos a probar con nuestros alegatos y con la intervención que hagamos dentro de los espacios de audiencias orales, ¿no? ¿Qué finalidad pues tendrá esta prueba? Pues bueno, llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidos y los sostenidos o afirmados, ¿verdad?, por una de las partes procesales y negados por la contraparte. En definitiva, efectivamente, lo que va a haber la Administración de Justicia, ¿no?, a través de sus jueces, efectivamente va a validar, digamos, o va a conocer, ¿sí?, cuáles son los hechos de una parte y cuáles son los hechos de la otra parte. Es decir, cuáles son los aspectos que se contraponen para los intereses de cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente el juez, digamos, verificará precisamente esa legalidad de las actuaciones de ambas partes, es decir, ¿están dentro de la ley o no están dentro de la ley? ¿Sí? Y que se haya actuado conforme pues a derecho, ¿no? Y en definitiva, digamos, es lo que va a resolver el juez en el momento en el que, después de expuestas las pruebas, pues obviamente ya se habrá podido armar un criterio a través de su sana crítica, ¿no? Y de sus elementos de convicción que le permita, digamos, establecer si tiene o no tiene la razón una u otra parte. Dentro del proceso judicial, ¿verdad?, que se ocupa sobre los hechos y las circunstancias, ¿sí? Es decir, lo que vamos a exponer es el caso, ¿no? Es la situación o las circunstancias que determinado contribuyente ha establecido, han sido, digamos, determinantes para que se le contraponga sus derechos, ¿sí?
de tal forma que dentro de ese proceso va a tener una importancia, ¿verdad? Y que, digamos, tiende a proporcionarle pues, al jugador el conocimiento de la verdad procesal. ¿Qué es el principio de verdad procesal? Pues bueno, los jueces resolverán únicamente los elementos apartados por las partes, ¿no? Es decir, aportados por las partes. Es decir, que todo aquello que está enunciado dentro de nuestra demanda, establecido en nuestras contestaciones, ¿verdad? Por eso está la contestación y la recomendación, ¿sí? Para saber cuáles son los argumentos y los hechos que va a adicionar, digamos, la contraparte en relación a la pretensión que tiene el demandante. Y entonces, finalmente, hará que, digamos, el juez tenga o se haga una visión de los hechos, ¿verdad? Digamos, digamos que revela una situación en específico. Entonces, efectivamente, a través de, digamos, dependiendo del tipo de acción también que se ha dado, pues no se practicará estas pruebas y obviamente esas pruebas van a permitir que finalmente el juez pueda convencerse cuáles son los elementos que constituyen esa pretensión y llegar a una verdad procesal en virtud de la validación de las actuaciones que, digamos, ha podido identificar dentro del proceso. ¿Qué medios de prueba podemos tener? ¿Sí? Bueno, los medios de prueba en primer lugar son procedimientos o mecanismos utilizados para que podamos probar o conocer la verdad procesal. Esto forja la convicción del juzgador y el resultado de la prueba. Es decir, practicadas las pruebas es lo que va a definir precisamente si ese juez está o no está convencido de los hechos y de los derechos que, digamos, se han enunciado dentro de nuestra pretensión. ¿Qué medidas preliminares podemos tener de pruebas? Pues efectivamente, como medida probatoria, ¿verdad?, que pretende, digamos, obtenerse de manera anticipada la prueba o resguardarla, ¿verdad? Se presenta pues antes de poder, digamos, iniciar o practicarse la demanda. Que puede ser, por ejemplo, la declaración de un testigo o de alguna persona o de alguna situación que tenga que examinarse alguna cosa. Perdón. Que puedan tener el peligro de desaparecer o desplazarse a otro lugar, personas o cosas. Entonces podré realizar cualquier tipo de prueba, digamos, testimonial o policial, o de inspección, ¿verdad?, que me permita de manera anticipada poderlo hacer si es que corro este riesgo. Eso nos establece, digamos, como regla general el COGEP, ¿verdad? Bien, dentro del proceso ofrecemos una prueba, ¿sí? Es decir, en el acto precisamente de que han enunciado o fundamentado, digamos, de manera material, las pruebas, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de sus pretensiones y a través de, digamos, la demanda que ha presentado y la contrademanda que haya, digamos, o la contestación a la demanda que haya hecho, digamos, la administración tributaria, pues, se pedirá la exhibición de esta o la práctica de esta, ¿no? Entonces se ofrece la prueba y también el juez, pues, obviamente la tiene que validar. Sí, también hay sobre la validación de la prueba y también nos hablan, pues, sobre la práctica de la prueba, ¿verdad? Es decir, la exhibición que pueda hacerse a la contraparte y obviamente el principio de contradicción, es decir, que pueda contradecirse sobre los hechos y las pruebas que, digamos, se han ventilado dentro del proceso. Que las he enunciado, ¿no?
como les decía, no hay factor sorpresa, ya no hay como antes pruebas sorpresas, pruebas inesperadas, ¿sí? Lo que puede existir siempre será el enunciado de la prueba y las prácticas de estas pruebas, ¿verdad? Poderse contradecir y poder tener, digamos, el derecho a refutarse. Antes pasaba muchísimo esto de las pruebas sorpresas y en realidad no se tenía tiempo para poder contradecirla. Es decir, estaban en una actuación en donde realmente se limitaba el derecho de poder contradecir y claro, si ya en ese momento no tengo los elementos para poderlo refutar, pues entonces los juicios se perdían de esa manera. ¿Sí? Entonces ahora el sistema lo que garantiza es que cada uno ponga sus armas al frente, ¿verdad? Y diga con qué es lo que va a pelear, para que, digamos, se pueda tener la convicción de que se va a llegar a una verdad, ¿no? Porque en realidad las partes, pues, como siempre digo, ¿no? Se distorsionan. Se distorsionan las interpretaciones, se distorsionan se distorsionan los hechos, se exageran muchas veces, ¿no? Y eso sale a la luz. Eso sale a la luz en el momento en el que el juez va a tener que, digamos, hacer la validación de estos actos probatorios, ¿no? ¿En qué momento anunciamos esta prueba? Pues como lo dije, en la demanda, en la contestación, en la reconvención, ¿verdad? Y estarán direccionadas a poder acreditar los hechos que se alegan. Es decir que, como les decía hoy en la mañana a sus compañeros, ¿no? Les decía, a ver, nosotros tenemos una fase probatoria en donde al juez no nos podemos inventar nada, ¿sí? Ya no podemos mentir, ¿sí? Todo caerá sobre su propio peso, ¿sí? Y es mucho más complicado y el juez siempre tendrá los elementos para poder llegar a la verdad, ¿sí? Esto que les quede claro. No es una cuestión de que usted puede engañar al juez, ¿sí? Como viene justamente el tema de las formas de anunciar las pruebas testimoniales, ¿verdad? Ahora sí, les voy a decir el caso que les comentaba a sus compañeros de la mañana. Fíjense, yo tuve un proceso en donde efectivamente era sobre un caso de tránsito, no un accidente, pero viene el caso. Y les voy a decir por qué. En el tema de las pruebas testimoniales, ¿no? Que usted tiene la oportunidad justamente, y aquí dice, ¿no? Se identifica el testigo con el nombre, ¿sí? Con sus datos y todo lo demás. Pero se deberá justificar cuál es su comparecencia a la audiencia y un extracto de los hechos, ¿sí? Que ese testigo está relacionado, ¿no? Y que va a testificar por escrito. Es decir, yo lo pongo y digo, va a testificar, sí, fulano de tal, que me invento, pues es testigo de este hecho, ¿no? Bien, y entonces les comentaba y les decía que en esta diligencia en donde tomábamos testimonio a este testigo, por ejemplo, en el caso que me pasó a mí, ¿no? Yo le estaba preguntando, ¿sí? Al declarante, ¿no? Y le digo, dígale al declarante, cuáles fueron los hechos que usted, conoce, ¿no? Sobre este accidente. En efecto, ella estuvo, digamos, narrando los hechos, y cuando narra los hechos, sí, ella dice que ella estaba en su casa, en la parte de arriba de la casa, las habitaciones, y tenía un balcón, ¿no? En su casa. Y que de pronto escuchó un estallido, ¿sí? Un golpe, y se asomó al balcón de su casa y vio que
uno de los vehículos, sí, porque así lo dijo, uno de los vehículos se pasó el pare, ¿ya? Entonces, claro, usted tiene la posibilidad de interrogar a ese testigo, ¿verdad? Muy bien, entonces, como tenía que interrogarlo, pues le dije, bueno, a ver, diga la declarante, ¿verdad? Si usted vio o escuchó, ¿ya? Que su testimonio decía eso, yo escuché un impacto, no dijo que lo vio. ¿Ya? Entonces, yo le hago la pregunta y, por favor, agárrense de donde estén, ¿sí? Porque la contestación que me dio la testigo fue, a mí me dijeron que diga esto. Ven, a mí me dijeron que diga esto. ¿Ya? Entonces el juez, que obviamente también tenía su participación, le dijo, cálmese señora, le vamos a dar un vaso con agua para que usted repita su testimonio. Le dije, aquí no hay nada que repetir. ¿Sí? Aquí está claro, señor juez. ¿Sí? Está más que claro que la señora no vio el accidente. Ella no puede afirmar, ¿sí?, que efectivamente esta persona se ha pasado un pare. Que mi cliente se pasó el pare, porque era en contra de mi cliente. Entonces, eso usted no lo puede tomar, ella no lo puede afirmar. Entonces, fíjense cómo las cosas pueden salir por su propio peso, ¿sí? En relación a los testimonios. Por eso les digo, no hay cómo mentirle al juez, ¿sí? No hay cómo mentirle al juez, y cuando nosotros tenemos que preparar a nuestros testigos, ojo, y aquí viene pues obviamente la parte ética, ¿no? O sea, usted tiene que decirle cuáles son los hechos que verdaderamente esta persona dio, ¿sí? Porque va a caer en contradicción. Si usted se lo inventa, va a caer en contradicción. Si hay algo que no cuadra, ¿sí?, y que usted está mintiendo, el juez se va a dar cuenta que está mintiendo. Sí, se va a dar cuenta que está mintiendo. O usted, que será la otra parte, ¿verdad? Usted escuchará la narrativa y obviamente dirá que no han podido probar, digamos, esos hechos, ¿no?, con el testimonio o con la prueba que se practica. Entonces, no es cuestión porque antes se hacía eso, ¿no? Antes se compraban testigos. Eso era una práctica muy común y era fraudulenta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el cambio con el sistema oral, ¿no? También me pasó en otro proceso en donde teníamos que llevar un testigo, bueno, no un testigo, teníamos que presentar, digamos, era con menores, teníamos que presentar al curador que iba a ser de una menor, no habían llevado ningún otro familiar que lo pudiera hacer, y le pedimos el favor a una persona de allá afuera. Ojo, recomendado por el mismo secretario del juzgado, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, y me pasó algo muy incómodo, porque esta persona es una persona que, digamos, no tenía, era la primera vez que iba, digamos, a una audiencia, ¿sí? Y la jueza la vio como que si ella estuviera media sonreída, y claro, ella estaba nerviosa, ¿no? Y tenía, digamos, una postura una expresión que parecía como burlesca. Y la jueza le llamó la atención, ¿sí? Y le dijo, aquí, esto no es un chiste. Le dijo, esto de aquí, dígame, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Usted no está aquí enunciado, ¿quién es usted? O sea, ¿sí me explico? Entonces, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan, no sé si ustedes ya que han podido ir a audiencias, han podido ver, digamos, este tipo de situaciones o de prácticas, ¿no? Todo esto se conoce y no es fácil de ir a mentirle al juez o decirle, aquí le traigo un testigo que puede ser que no sea pertinente, que no tenga la pertinencia en la relación de los hechos alegados. Entonces, no es de llevar a cualquier persona y no es de hacer, digamos, de estructurar las pruebas
de tal forma que lo único que quiero es direccionar al juez a una supuesta verdad procesal para que me dé la razón, ¿sí? Y validar mentiras o hechos que no han sido probados realmente, ¿no? Fíjense ustedes que hoy, históricamente, va a haber un caso sobre el caso Sobornos, ¿no? Y tenemos que estar bastante pendientes, porque ahí también ha pasado algunas situaciones en particular, digamos, dentro de esos procesos, sí, de violaciones de derechos que argumentan las partes, ¿verdad? Y algunos de nulidad, inclusive, precisamente por el manejo de las pruebas, ¿no? De los archivos y de los cuadernos y de los elementos, digamos, probatorios, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, son casos que realmente nos hace pensar o reflexionar en relación al manejo de las pruebas procesales y, evidentemente, a las consecuencias de la verdad procesal que a la larga se van a reflejar en dónde, en nuestra sentencia, ¿sí? Porque el juez, de manera motivada, va a tener que decir cuáles han sido los hechos que han sido probados y que evidentemente motivan a una sanción o a la afirmación o a la negación de un derecho. ¿Ven? Entonces, hacia allá es donde, digamos, debemos de encaminarnos y, digamos, establecer con claridad el manejo de estas pruebas. ¿Sí? En el caso de nuestro derecho tributario, pues ya un poco más directo, como siempre digo, la prueba pericial, que es la que vamos a ver a continuación, pero ya, digamos, la vamos a ver eh, el día viernes con ustedes, ¿ya? Porque ya estoy en el tiempo. Como les digo, la prueba pericial es esencial dentro de nuestro procedimiento contencioso tributario. Y evidentemente también si tenemos algún tipo de prueba testimonial que es un poquito más difícil por aquella prohibición que existe, pero tenemos también las documentales, ¿no? Y las documental también es una de las pruebas más importantes dentro de nuestro procedimiento contencioso tributario. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Voy a ponerles un trabajo, ¿sí? No se olvide revisar su plataforma. Vamos a revisar el caso Novoa, como les dije, porque justamente estamos en el tema de las pruebas, ¿sí? Y quiero que revisen, lean el texto y la próxima semana vamos a hacer un debate sobre este caso. Así que por favor, revíselo bien, léanlo, lean el texto. Ese va a ser el trabajo. Van a hacer una presentación, ¿sí? Y, digamos, vamos a manejar ese debate. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Pues lo que quiero que hagan es que revisen la estrategia planteada por el abogado de la parte, ¿sí? Del señor Novoa, y me digan cuáles son los elementos que ha utilizado, digamos, como estrategia legal dentro de este caso bastante controvertido con la administración tributaria, ¿sí? Y que inclusive pues tuvo consecuencias del remate de una de las haciendas importantes de este grupo, ¿no? Bien, entonces, digamos eso como para poder ya cerrar, porque ya estamos prácticamente cerrando los temas procesales para ir a los temas penales, ¿sí? Y como ustedes pues me han puesto comentarios dentro del bloque de cierre, en el que ya no quieren que yo hable, sino que quieren hablar ustedes, entonces vamos a cambiar un poquito. En esta última unidad vamos a ver cómo ustedes van a hablar sobre el derecho tributario. Yo ya les he dado todo, les he dicho todo lo que sé, lo más que he podido, así que vamos a ir haciendo pues algunas exposiciones y revisión de algunos temas para cerrar, digamos, con broche de oro esta unidad 3 y 4 de este segundo parcial. Así que bueno, como siempre les deseo que tengan un lindo día, que vayan a las otras clases, que pues tengan un resto del día bonito, estudien mucho y estén pendientes por favor en la plataforma para que realicen sus trabajos, ¿ok? Feliz día. Gracias, Chao, doctora. chicos. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, Buen día. chicos. Buen día para ustedes también.